Muy bienvenidos hermanos al devocional de hoy, muy bienvenidos, buenos días. Este es un nuevo día que el Señor nos ha dado, un nuevo día que el Señor ha creado para nosotros. Recuerde que este es un nuevo día en que el Señor ha querido que nosotros andemos en buenas obras, vivamos en esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Muy bienvenidos hermanos. Estamos, si usted recuerda, en una serie estudiando la vida del profeta Elías. Estamos en el Antiguo Testamento, libro de Primero Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, y es ahí donde lo voy a invitar a que leamos esta mañana. Capítulo 17, verso 17 en adelante. Dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, verso 18, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Verso 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Verso 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. He leído hasta el verso 24 de Primera Reyes 17. Ineluctable es una palabra que no usamos comúnmente. Ineluctable no es una palabra de nuestro diario vivir. Es más bien, como diríamos nosotros, es una palabra de domingo en la mañana. La palabra ineluctable viene del latín ineluctabilis y es un adjetivo que califica aquello contra lo cual no se puede luchar y por lo tanto es ineludible, insoslayable. La muerte es calificada entonces como la realidad humana contra la que no existe alguna forma de lucha. Posponer se podría, pero evitarla de ninguna manera. Hoy la ciencia, la medicina puede extender la vida, pero jamás evitar la muerte. La muerte es esa realidad en la vida del ser humano de la que nosotros no podemos escapar. La muerte finalmente nos alcanzará. La lucha contra esa realidad es ineficaz, improductiva. En estas dos últimas días hemos tocado el tema del profeta Elías en Sarepta de Sidón, en donde una viuda lo sostiene y lo mantiene. Y acá, desde el verso 17 al 24, nos encontramos con un acontecimiento bastante triste, que es la muerte del hijo de esta viuda. Imagínense una mujer en esos tiempos. Era muy difícil. Ser una mujer era muy difícil, mucho más una mujer viuda. Aún todavía mucho más con un hijo. Hemos, de alguna u otra manera, recibido noticias que nos golpean. La muerte inesperada de alguien que queríamos mucho. La muerte de alguien, cierto, que era cercano a nosotros, era conocido. La muerte lo ha tumbado. Cuando oímos esas noticias,
no damos crédito a lo que oímos. Cuando alguien te llama y te dice, ¿sabes? Esta persona falleció, eso te golpea y nos deja por un momento sin dar crédito a las palabras. ¿Cuántas veces hemos estado hablando con alguien días antes, nos hemos despedido, nos hemos dado un abrazo, nos hemos tomado un café, para luego saber que esa persona ha partido? Ese rico tiempo de comunión nunca más se volverá a repetir, porque la persona ya se ha ido. Esto me recuerda cuando en el año 2023 tuvimos la noticia de la repentina partida del pastor Arturo Costa, el pastor de la iglesia en Perú, en Lima. Fue algo que nos golpeó. Rápidamente hicimos todos los trámites para estar al otro día presente con la familia y con la iglesia. Cuando enfrenté la urna que contenía el cuerpo del pastor Arturo, fue otro shock para mí. La muerte había alcanzado a un hombre lleno de vida, lleno de visión, lleno de propósito. Un hombre que amaba vivir, amaba a Dios, amaba el evangelismo, amaba la comunión. Cuando estábamos en las diferentes conferencias, él nos preparaba unos excelentes ceviches, un gran cocinero, unos ceviches que fueron espectaculares. Cuando llegué de esa visita repentina a Lima para el funeral de Pastor Arturo, me encontré a los pocos días con otro fallecimiento. Una hermana que había sido parte de nuestra iglesia había perdido la batalla contra el cáncer. Tan rápido como pude llegar a Rancagua, acudimos con Adriana a la clínica, estuvimos con ella estaba inconsciente, el diagnóstico ya era fatal, ella iba a morir muy pronto. Estuvimos con ella, oramos con ella, apretamos sus manos, ella respondió de alguna manera, tal vez en señal de gratitud. Estuvimos con ella hasta que finalmente la muerte la venció. Por mucho tiempo oramos por la salud de personas, oramos por que Dios le diera la fuerza para vencer la muerte, pero finalmente, en muchos casos, la muerte vence. La muerte, hermanos, es una realidad de la que no nos podemos abstraer. Es omnipresente, está a la vuelta de la esquina, alcanza a pobres y ricos, sabios y necios, doctos e ignorantes, hombres y mujeres, ancianos y niños, de todas las clases sociales sin distinción, y aunque es una realidad para toda la humanidad, cuando enfrentamos la muerte nos golpea. Ahora, la muerte no es lo mismo para todos, aun cuando la muerte, ¿cierto?, alcanza a todos nosotros, no se vive de igual manera para todos. Por ejemplo, un hombre o una mujer que pierde a su cónyuge se llama viudo o viuda, así le llamamos. Es la viuda de, es el viudo de, según como ocurra. Si los hijos pierden a los padres, ellos quedan en una condición conocida como huérfanos. Huérfanos. Pero, ¿cómo se les llama a los padres que pierden a sus hijos? ¿Sabe usted? ¿Qué título reciben cuando los padres pierden a sus hijos? Aunque la muerte es muerte para todos, la intensidad del dolor no es lo mismo para todos. Algunos han dicho que la intensidad del dolor por haber perdido un hijo es tan incalculable, inmedible, insondable, tan inmenso es el dolor que no existe una palabra que pueda dimensionar y contener todo el sufrimiento por la pérdida de un hijo. En nuestro estudio de la vida del profeta Elías, hoy veremos que el profeta se enfrenta a la realidad de la muerte, pero no es cualquier muerte, sino la muerte del hijo de la viuda de Sarepta, quien le dio refugio y sostén. Verso 17 lo vamos a leer de nuevo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es una forma de decir que murió. Hemos acompañado al profeta Elías en su largo peregrinaje. Recuerde que él apareció de la nada, siendo un don nadie,
de una ciudad natal que nadie tenía conocimiento hasta hoy. Es una ciudad, es un pueblucho, es un sucucho tan insignificante que ni siquiera está en los mapas. Desde ahí, del anonimato más inmenso, Dios toma a un hombre sencillo y lo comisiona para una gran tarea. Lo primero que hace es presentarse delante del perverso rey Acab y su maléfica esposa Jezabel, ambos adoradores del dios pagano Baal. La visita no era de carácter diplomático. Elías va no para tomar té con el rey. El fin de la visita era de poner en anuncio al rey que Jehová había decidido cerrar los cielos para que no lloviera. Una clara declaración de guerra contra Baal, quien era considerado el dios de las lluvias, de la tormenta y del tiempo. Luego de eso, usted recordará, Dios le ordena al profeta que se esconda en el arroyo de Querit, donde sería alimentado por los cuervos 2 veces al día y podía sostenerse bebiendo agua del arroyo. Puesto que el anuncio de Elías era que ya no iba a llover, el arroyo obviamente se secó. Y cuando el arroyo se secó, Dios envía a Elías a una ciudad conocida como Sarepta de Sidón, que es la capital misma de la religión pagana. Era como ir a meterse a la boca del lobo. Ahí mismo, en Sarepta de Sidón, la capital de la religión pagana, la capital de la adoración a Baal, y para ser sostenido por una mujer que además de todo era viuda. En su condición de viuda y en medio de una gran hambruna, es obvio, ¿no? Porque si no hay lluvia, no hay cosecha, no hay alimento, no hay nada. Así que producto y en medio de una gran hambruna, la mujer estaba recogiendo leños cuando aparece Elías. Ella estaba recogiendo leña para preparar su última comida para ella y su hijo y luego dejarse morir. Elías llega delante de ella con la promesa de parte de Dios que si ella lo atiende a él primero, el aceite y la harina no faltarían mientras duraran las penurias. La mujer creyó a Elías, creyó las palabras del profeta y por un largo tiempo no sufrieron escasez. Dios cumplió su palabra. A estas cosas se refiere el autor del libro cuando nos dice en el verso 17, cuando dice, después de estas cosas, estas son las cosas. Probablemente ellos han sido testigos del poder de Dios para proveer las necesidades de los que confían en Él. Esa provisión ha durado un tiempo considerable, pero ahora ellos van a enfrentar un segundo tiempo de tensión, un segundo crisol, otra prueba. El texto nos enseña que el hijo de la viuda se ha enfermado gravemente y que producto de esa enfermedad el niño ha muerto. No sabemos la edad del niño, si es un niño, un adolescente, un joven. Lo cierto es que ha muerto, es hijo de la viuda. Solo sabemos que la muerte se lo llevó. Como mencionaba al principio, la muerte es una realidad para todos nosotros los integrantes de la raza humana, pero la muerte no es intensamente o en intensidad igual para todos. La muerte, a pesar de que es igual para todos, no tiene la misma intensidad para todos. La muerte, como dijimos, de un hijo es una de las muertes más dolorosas que los padres pueden soportar. Es una muerte dolorosa, tan dolorosa, que, como dije, ni siquiera tiene nombre. El chico ha muerto. Siendo viuda, ahora su única esperanza, porque ya no tiene esposo, ha muerto, ya no tiene hijo, que era su esperanza, que él la pudiera sostener en su vejez. Él era su única esperanza del porvenir. El vínculo con la vida, con la existencia futura, era su hijo. Él era la razón de sus luchas y esfuerzos. Su hijo era la razón por la que ella luchaba y ahora se ha ido, arrebatado de sus manos por esta enfermedad. Su hijo está muerto y contra eso no es posible luchar.
la condición del niño es ineluctable, no se puede luchar. Hermanos, para muchas mujeres, para muchos hombres, sus hijos es la razón de su vida, es el motor que los mueve, es el motor que los levanta cada día de la cama para enfrentar el día, para ir al trabajo, para luchar, para estudiar, para crecer. Sus hijos son la fuente, el motor. Pero ahora este hijo se ha ido. Permítame un comentario que a mí me pareció bastante interesante. No tengo cómo comprobarlo, pero me parece muy cautivador. El comentarista bíblico John Hill, que vivió más o menos en los años 1700, él tiene un comentario de toda la Biblia. Él menciona que el hijo de esta viuda, escuche, John Hill, menciona que el hijo de esta viuda y que ahora está muerto, es el profeta Jonás. John Hill lo menciona. Por lo menos esa es la referencia que yo tengo. No sé cuál es su referencia. Pero él menciona que el hijo de esta viuda de Sarepta de Sidón es el profeta Jonás. Y usted sabe lo que va a pasar con Jonás años después. No sé cuál es su fuente, pero no deja de ser interesante el comentario. Como sea, el niño está muerto. Durante un tiempo indefinido, Elías, la viuda y su hijo han disfrutado de la provisión divina. No les ha faltado el alimento aún en medio de la más grande carencia y escasez. Todo el país está luchando por el próximo bocado de pan mientras ellos son abastecidos divinamente, milagrosamente son alimentados del cielo. Pero Dios insiste en mantener al profeta en el crisol de la prueba, solo que ahora la prueba va a incluir a la viuda. Su hijo no ha sobrevivido a esta enfermedad mortal y ha muerto. Permítame leer 1 Pedro capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro nos indica de manera clara, de manera precisa y contundente, que no nos sorprendamos. Nos ordena que dejemos de sorprendernos por el sufrimiento que Dios en su inmensa sabiduría nos ha permitido experimentar. No se sorprendan como si alguna cosa rara, como si algo extraño les aconteciese. Pedro dice, no os sorprendáis. Él usa el negativo me, que es el negativo del indicativo, y la palabra griega ceniceste, me ceniceste. Y esto está en el tiempo imperativo pasivo. El negativo griego me indica una negación fuerte, enfática y absoluta. Es un no completo. Luego el verbo sorprendáis, que quiere decir más que sorpresa, es extrañeza. La palabra quiere decir algo que es raro, algo anómalo, anormal. Lo que Pedro está diciendo es que como creyentes no deberíamos considerar las pruebas como algo anómalo, raro, anormal, desubicado en la vida de los creyentes, como si el sufrimiento no fuera algo propio o tal vez vinculante en la vida de los creyentes, como si el sufrimiento no tiene cabida o no tendría cabida en la vida de los creyentes. Las pruebas no son raras, por lo tanto no deberían causarnos extrañeza, como si nosotros siendo creyentes fuéramos inmunes al dolor y al sufrimiento. Permítame mencionar que el apóstol Pedro usa la palabra fuego de la prueba, en clara alusión al fuego del crisol. Recordemos que eso ya lo hemos visto, ¿no? El fuego del crisol que Dios ha enviado
a la vida de Elías. Primero ahí enfrentando a Acab y luego ahí en el arroyo de Querit y ahora en Sarepta de Sidón. Dios ha mantenido el fuego de la prueba, lo ha enviado a la ciudad tal vez menos indicada para que él esté allí, que es la capital del culto a Baal. Entre paréntesis, recuerde que la palabra Sarepta también quiere decir crisol. Así que Pedro nos dice que no nos sorprendamos por el fuego de la prueba, como si fuera algo extraño, raro, anormal. Lo contrario es la verdad. Esto debería ser parte de nuestra vida. El Señor lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Lo dijo claramente. En el mundo tendrán aflicción. Nos advirtió, nos adelantó lo que iba a ocurrir con nuestras vidas acá en el mundo. Pero luego dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Recuerde suscribirse al canal. Recuerde marcar también la campanita para que esté avisando cuando subamos contenido. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.